¿Te has detenido alguna vez a pensar que el rosario que guardas con tanto cariño, ese mismo rosario que acaricias entre tus dedos en las noches de desvelo, podría no ser siempre un escudo de protección, sino al contrario, una puerta abierta hacia la inquietud y la desolación? Estas palabras no buscan asustarte ni sembrar dudas infundadas. Nacen de un testimonio concreto de la experiencia mística de Santa Faustina Kowalska, aquella humilde monja polaca que fue escogida por Cristo para revelar al mundo el misterio insondable de su misericordia. Faustina en más de una ocasión se vio confrontada con objetos devocionales que no provenían de una bendición verdadera, sino que portaban una carga oscura capaz de alterar el clima espiritual de un hogar. Imagina la escena: una familia desgastada por discusiones interminables, por la presión de las deudas y por enfermedades que parecían no tener explicación. En medio de su angustia, una mujer se aferra al rosario negro que había adquirido en un mercado de antigüedades. Ella lo rezaba con fe, pero la paz nunca llegaba. Fue solo después de escuchar un relato sobre las advertencias de Santa Faustina que se atrevió a hacer lo impensable, tomó ese rosario y lo apartó de su casa para siempre. Lo sorprendente ocurrió en cuestión de días. El aire en la casa cambió, las tensiones disminuyeron y una calma serena se fue instalando, como si la bendición largamente esperada por fin hubiera entrado en ese hogar. ¿Qué había pasado? Faustina había sido clara: algunos rosarios, especialmente los que poseen ciertos colores o símbolos, no son canales de gracia, sino instrumentos que, sin saberlo, pueden abrir brechas al mal. Y lo más desconcertante es que suelen ser rosarios llamativos, hermosos, piezas únicas que seducen la vista, pero que esconden cadenas invisibles. Hoy nos adentraremos juntos en estas revelaciones. Descubriremos cuáles son los 3 colores que Santa Faustina advirtió, por qué estos rosarios aparentemente inofensivos pueden convertirse en fuentes de inquietud, y cuáles son los 6 signos silenciosos que indican que un rosario ha sido dañado espiritualmente. ¿Estás dispuesto a mirar de frente lo que quizás esté oculto en tu propio rincón de oración? Muchos creen que el rosario no es más que una cadena de cuentas para marcar oraciones repetidas, pero en realidad el rosario es un arma invisible, un escudo de luz que se coloca entre tu alma y las fuerzas que buscan arrebatarte la paz. Cada Ave María es como una flecha luminosa que se eleva hacia el cielo, y cada misterio contemplado abre una puerta de misericordia que conecta tu vida con el corazón mismo de Cristo a través de las manos maternales de María. Precisamente por esa fuerza, el rosario se convierte también en un objetivo. Lo sagrado siempre es atacado, siempre es deformado, porque el enemigo de la salvación sabe que allí donde hay gracia abundante, también hay protección. Y como una sombra que se esconde detrás de las apariencias, intenta infiltrar lo santo con lo profano. Santa Faustina lo supo con claridad. Su sensibilidad espiritual le permitía discernir lo que a simple vista parecía piadoso. En más de una ocasión rechazó bendecir rosarios que llegaban a sus manos y hasta pidió destruir algunos de ellos. ¿Por qué? Porque no habían sido hechos para rezar, sino para otro fin muy distinto, ligado a prácticas oscuras. Un día una mujer llegó desde Nápoles con un rosario en sus manos. Parecía común, pero Faustina, apenas verlo, percibió que había sido utilizado en ritos que nada tenían que ver con la fe católica.
Aquella cadena de cuentas no era un puente hacia el cielo, sino un disfraz para atraer el mal bajo apariencia de bien. Su enseñanza fue tajante y clara. No todo lo que parece santo lo es verdaderamente. Y aquí conviene detenerse un instante. ¿Qué significa esto para ti? Que quizá llevas un rosario en tu bolso, en tu mesita de noche o colgado del espejo del coche. Significa que no es un accesorio, no es un amuleto, no es una joya de moda. El rosario es un sacramental, un canal de gracia que bendecido y rezado con fe puede traer consuelo a un alma en pena, esperanza, a una familia rota o fortaleza, a un corazón tentado. En el mundo actual, donde la producción en masa convierte lo sagrado en un objeto más de consumo, el mensaje de Faustina resuena como un eco urgente. El rosario no se luce, se reza. No se compra para exhibir, sino para sostener la fe Cristo. Imagina cada cuenta como una gota de rocío celestial que apaga el fuego de la desesperación. Imagina el rosario entero como una cadena que no ata, sino que libera porque une tu alma a María y con ella al mismo Jesús. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, te invito a hacer una pausa interior. Piensa en el rosario que tienes en casa. ¿Está bendecido? ¿Lo usas como un gesto vivo de fe o como un simple objeto? Hoy puede ser el momento de devolverle su verdadero poder. Llévalo a bendecir, tómalo entre tus manos y reza con él como si fuera la llave que abre la puerta de tu corazón a la misericordia divina, porque eso es exactamente lo que es un arma contra la oscuridad y al mismo tiempo un bálsamo para el alma herida. En las páginas íntimas del diario Santa Faustina nos advirtió que existen 3 tipos de rosarios ante los cuales debemos ser especialmente cautelosos, porque en ellos se esconden riesgos invisibles para el alma. Entre ellos, la Santa habla de ciertos rosarios de color negro absoluto. El negro, en la tradición de la Iglesia, ha simbolizado la sobriedad, la penitencia y hasta el duelo. Pero Faustina percibió algo más. Ese mismo color había sido tomado y corrompido por prácticas ocultas, donde un objeto de oración era usado en ritos contra la fe. Un día una mujer entró a la capilla donde Faustina rezaba. Sus ojos mostraban cansancio profundo, como quien lleva noches enteras sin dormir. Con voz temblorosa confesó: «Hermana, me atormentan pesadillas que no comprendo. Siento un peso oscuro sobre mi corazón». Faustina, en silencio, la miró con compasión y le preguntó: «¿Qué guardas junto a tu cama?». La mujer dudó hasta que recordó un rosario negro que había comprado en una tienda de antigüedades. Santa Faustina le dijo con firmeza, pero con dulzura: «Ese objeto ha sido consagrado a lo que no viene de Dios. No es el color lo que hiere tu alma, sino el uso al que fue sometido. Deshazte de él y vuelve a orar con confianza en la misericordia de Cristo». La mujer obedeció, y en pocos días el peso invisible desapareció. Volvieron la calma, el sueño y la esperanza. Fue como si cadenas invisibles se hubieran roto. ¿Qué significa esto para ti hoy? No es un llamado a desconfiar de cada objeto piadoso, sino a recordar que lo que colocamos en nuestras manos para rezar debe estar limpio, bendecido y dedicado solo a Dios. Un rosario es llave de gracia, pero si esa llave ha sido usada en la oscuridad, puede convertirse en cerrojo para el corazón. Por eso, antes de rezar esta noche, mira el rosario que guardas.
Si proviene de una fuente incierta, entrégalo a la iglesia para que sea bendecido o reemplázalo por uno nuevo. Y luego reza con fe: Señor Jesús misericordioso, limpia mis manos y mi corazón de todo lo que no viene de ti. Que cada cuenta de este rosario sea como una gota de tu sangre y tu agua viva, que me purifique y me libre de toda sombra. Amén. Ahora, toma tu rosario bendecido y empieza a rezar con la certeza de que cada Ave María se convierte en luz que disipa la oscuridad. 2. El rosario rojo como la sangre. A lo largo de la historia, el color rojo ha representado la sangre preciosa de Cristo y el testimonio de los mártires. Sin embargo, no todo lo que brilla con este tono ardiente proviene de Dios. Santa Faustina, en su oración silenciosa, advertía que había rosarios que nacían de la devoción pura y otros que escondían un origen inquietante. En una ocasión llegó hasta ella el caso de una familia que había comenzado a vivir una extraña desarmonía. El padre, antes sereno, se tornó colérico sin razón. El hijo mayor no lograba conciliar el sueño y el pequeño se estremecía de miedo al entrar en ciertas habitaciones. Nada parecía tener explicación hasta que Faustina preguntó por un detalle aparentemente insignificante. ¿Qué es esa cadena roja que cuelga en su oratorio? Allí estaba el objeto. Un rosario rojo intenso regalado como presente, pero cargado de intenciones que no pertenecían a la fe cristiana. Había sido utilizado en ritos donde se mezclaban oraciones católicas con invocaciones extrañas. Faustina, con esa claridad que da la luz de Cristo, les explicó: no es el color lo que contamina, sino la intención con la que fue creado y usado. Aconsejó retirarlo y confiar únicamente en objetos bendecidos que elevan el corazón hacia Dios. La familia obedeció y, como un velo que se rasga la paz, regresó a aquel hogar. Los gritos cedieron, el descanso volvió y los niños recuperaron la sonrisa. Querido hermano, querida hermana, quizá tú también guardes en tu casa un objeto que parece piadoso, pero que nunca fue bendecido ni pensado para la gloria de Dios. Pregúntate: ¿qué puerta espiritual abre aquello que cuelga en tus manos? ¿Conduce a Cristo o a la confusión? Hoy te invito a tomar tu rosario con confianza. Que cada cuenta sea como una gota de la sangre de Cristo cayendo sobre tu vida. Y si alguna vez dudas del origen de un objeto, preséntalo ante un sacerdote, pide la bendición y reza con fe, porque no son las apariencias las que salvan, sino el corazón que confía en la misericordia de Dios. 3. Los rosarios multicolores y la confusión espiritual. En el mundo actual, saturado de símbolos y espiritualidades mezcladas, muchos objetos religiosos han perdido su autenticidad. Entre ellos, algunos rosarios multicolores llaman la atención, hechos con materiales extraños, adornados con ojos pintados, símbolos que nada tienen que ver con la cruz de Cristo o cruces adornadas con signos de otras tradiciones. A primera vista, parecen inofensivos, incluso atractivos, pero en realidad pueden convertirse en una puerta a la confusión espiritual. Santa Faustina, con su sensibilidad mística, los llamaba borrascas del alma, instrumentos que dispersan en lugar de unir. En sus visiones comprendía que el rosario, tal como lo entregó la Iglesia, es un canal de gracia muy concreto, nos conduce a Jesús
a través del corazón de María. Cuando ese canal se altera con añadidos ajenos, el agua de la gracia se enturbia. Imagina que tienes una llave destinada a abrir la puerta de tu casa, pero alguien la lima, la dobla, le añade formas extrañas. Tal llave ya no abre el hogar, sino que se convierte en un metal inútil. Así sucede con los rosarios contaminados, no conducen al misterio de Dios, sino que distraen como espejismos que seducen la mirada, pero vacían el corazón. Faustina advertía: cuando la oración se mezcla con símbolos extraños, el alma ya no se eleva rectamente hacia el Creador, se confunde en un laberinto de voces, y en nuestra época, donde se venden rosarios como accesorios de moda o amuletos universales, este peligro es aún mayor. No es solo un adorno, lo que sostenemos en las manos es un arma espiritual, un puente hacia el cielo. Por eso, hoy te invito a revisar tu propio rosario. Míralo con ojos de fe. ¿Es un rosario bendecido? ¿Está limpio de símbolos que no pertenecen a la tradición cristiana? ¿Lo usas para elevar tu corazón a Dios o simplemente como un objeto bonito colgado en tu cuello? Cuando reces, deja que cada Ave María sea como un hilo de luz que desciende sobre tu familia. Que el rosario sea siempre claro, sencillo, transparente como el agua de un manantial, porque la verdadera fuerza del rosario no depende de los colores ni de los materiales, sino de la fe del que lo reza y de la misericordia infinita de Dios que escucha. 6 señales de un rosario herido espiritualmente. ¿Podría un objeto sagrado estar marcado por sombras? Faustina lo entendió y nos dejó 6 señales claras para discernir. Primera señal: un origen incierto. Faustina enseñaba que lo primero que debemos preguntarnos es: ¿de dónde viene este rosario? Muchos se dejan seducir por piezas antiguas encontradas en mercados de segunda mano o aceptan regalos de personas cuya vida espiritual es dudosa. Y sin darnos cuenta, ese rosario puede haber sido utilizado en contextos oscuros, cargado de energías contrarias a la luz. Un rosario auténtico debe nacer de manos limpias, bendecido y ofrecido con fe. Si no conoces su origen, eleva una oración de liberación o entrégalo para que sea bendecido de nuevo. Segunda señal: la distracción constante. Un rosario verdadero conduce al corazón a la calma, pero si cada vez que lo tomas, tu mente se dispersa, tu corazón se agita o sientes una sequedad insoportable, puede que no sea simple falta de concentración. Faustina afirmaba que la gracia se manifiesta en la oración cuando un objeto está consagrado. Si en vez de paz solo recoges ansiedad, quizá tu rosario esté herido. Pregúntate: ¿te lleva hacia Dios o te aleja? La respuesta sincera puede iluminarte. Tercera señal: símbolos extraños. Hay cuentas que a simple vista parecen hermosas, pero llevan grabados símbolos que no pertenecen a nuestra fe. Desde signos ocultos, inscripciones de tradiciones ajenas o incluso contrarias al Evangelio. Faustina veía en esto una advertencia: no todo lo que brilla viene de la luz. Si en tu rosario descubres imágenes que despiertan duda, no ignores esa inquietud. El rosario debe ser limpio, transparente en su significado, sin dobleces ni confusión. Cuarta señal: materiales sospechosos. El material con que está hecho un rosario también puede ser revelador. Algunos están fabricados con huesos, piedras, ligadas a prácticas mágicas o metales
que generan incomodidad espiritual. Faustina nos recuerda que el rosario es un sacramental y debe nacer de lo simple y puro madera, cristal, metal noble, semillas. Cuando el material transmite frialdad, extraña o repulsión, escucha a tu interior. Dios habla también a través de esas percepciones. Quinta señal. Una inquietud interior inexplicable. La monja de la Divina Misericordia repetía que el Espíritu Santo se comunica en susurros. Si al tomar un rosario sientes un rechazo profundo, un peso extraño o una sombra que no puedes explicar, no lo ignores. Esa voz interior no es paranoia, puede ser un aviso. El Señor utiliza la delicadeza del alma para protegernos. Haz la prueba, reza con otros rosarios y compara lo que sientes. La diferencia será una luz que disipa la duda. Sexta señal. Obstáculo en la vida de oración. El rosario está hecho para unirnos a María y a través de ella a Cristo. Pero si un rosario en particular te aleja de la oración, te causa rechazo o se convierte en motivo de abandono, hay una herida espiritual que debe atenderse. Faustina advertía, cuando algo santo deja de llevarte al cielo, es hora de revisarlo. La señal más clara de que un rosario está sano es que te impulsa a rezar más con más amor y confianza. Estas 6 señales no son para infundir miedo, sino para abrir los ojos, porque lo sagrado merece cuidado. Si alguna vez descubres que tu rosario porta alguna de estas marcas, no lo deseches con desprecio, sino preséntalo ante un sacerdote, pide su bendición y ofrécelo de nuevo al corazón de Jesús y de María. Hay casas donde la oración tropieza como si una corriente invisible empujara en contra. Hay habitaciones en las que el aire pesa discusiones que brotan sin motivo, noches que no descansan. A veces entre recuerdos, promesas y heridas se esconden rosarios heridos, objetos que por su historia desconocida o por el uso irreverente ya no conducen a Dios, sino a confusión. Al amanecer en el silencio del convento, Faustina contemplaba al Señor en el Santísimo. Su corazón escuchaba y aprendía a leer los signos que nadie ve, cadenas invisibles en familias, buenas sombras que se alimentan del miedo. Ella comprendió que los sacramentales son como llaves, abren cuando están en manos de la fe, pero se vuelven inútiles si se transforman en amuletos, juguetes o reliquias de un pasado oscuro. Confía en mí resonaba en su interior, y esa confianza era el inicio de toda purificación. Imagina a Marco, un hombre sencillo de Sicilia. Cada noche intentaba el rosario, pero sus labios se secaban y su mente se enturbiaba. En su casa había un rosario antiguo mezclado de cuentas negras y rojas venido de no se sabe dónde. Desde que llegó los suyos, discutían por nimiedades, el sueño se volvió amargo y un cansancio sin causa se pegó a las paredes. Un sacerdote experimentado bendijo la casa, oró con calma y le enseñó a tratar los objetos santos con reverencia. Marco rezó pidiendo luz. La inquietud se aflojó como un nudo que cede y la paz comenzó a regresar. ¿Qué harías tú si reconocieras ese mismo nudo en tu hogar? Primer signo. La oración cuesta como remar contracorriente. Te sientas, tomas las cuentas y algo te distrae, te enfría, te desconcentra de manera persistente. En ese momento, no te rindas. Respira hondo, traza la señal de la cruz y di en voz baja: Jesús, en ti confío. Si la resistencia vuelve una y otra vez,
Pide a alguien que ore contigo y toma nota de los objetos religiosos presentes. Segundo signo, un ambiente pesado que no se explica. Pequeñas discusiones que se inflaman susceptibilidades, que hierven una tristeza sin nombre que cuelga como cortinas de plomo. Antes de buscar culpables, abre una ventana del alma, rocía agua bendita en los marcos, bendice con sencillez cada estancia y coloca una imagen de la Virgen donde la familia se reúne. Que tu hogar tenga un pequeño altar de esperanza, donde la palabra y el silencio tengan lugar. Tercer signo, el sueño se rompe. Sueños inquietos, despertares, con el corazón acelerado, un cansancio que no se alivia especialmente cuando afecta a varios a la vez. Santa Faustina diría: no alimentes la noche con miedo, deja un rosario bendecido, en la mesa de noche reza un breve Salve Regina antes de apagar la luz y entrega tus temores al corazón de Jesús. La noche es de Dios. Que tu último pensamiento sea un acto de confianza. Cuarto signo, los pequeños y las criaturas se alteran. Niños que rehúsan entrar a una habitación, mascotas que se inquietan sin razón. No te burles de esa sensibilidad. Muchas veces ellos perciben lo que nosotros ignoramos. Toma a tu hijo de la mano, reza con él un Ave María sencilla y bendice su frente. Coloca una cruz bendecida a la altura de sus ojos. Que sepa que la luz vence siempre. Si algo de esto te resuena, Faustina, te propondría un camino sereno, equilibrado entre fe y prudencia. Primero, haz un recorrido orante por tu casa. Sin prisa, con un cuaderno en la mano, anota qué objetos religiosos tienes: rosarios, estampas, medallas, reliquias adquiridas sin saber de dónde venían. No juzgues, solo observa y presenta cada cosa a Dios. La luz empieza por nombrar. Después, busca la bendición. Aquello cuyo origen desconoces pero no te inquieta, llévalo a un sacerdote para que lo bendiga. La bendición no es un hechizo, es una caricia de Dios que ordena, limpia y orienta a la gracia. Acompaña esa bendición con propósito nuevo. Decide usar esos objetos para rezar y servir, no para decorar o presumir. Si en cambio sientes turbación concreta o notas signos claros y persistentes, consulta a un sacerdote con experiencia en lo espiritual. No se trata de superstición, sino de discernimiento eclesial. Presenta con humildad lo que has vivido, pide oración, permite que la Iglesia acompañe tu casa. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, la oscuridad pierde fuerza. Hay casos en los que conviene retirar un objeto dañado. Entonces, devuélvelo a los elementos, quemándolo o enterrándolo de manera segura y respetuosa tras una breve oración de entrega. Puedes decir así: Señor Jesús, te consagro este hogar. Si algo en estos objetos no te pertenece, que sea cortado ahora por tu misericordia, que tu luz reine aquí. Amén. No es un gesto de miedo, sino de libertad, cortar lazos con aquello que no edifica. Finalmente, protege tu casa desde la fuente. Cuando adquieras un rosario, busca lugares confiables, librerías católicas, monasterios, comunidades. Pide la bendición, guarda las cuentas con cariño, úsalo como canal de gracia y no como talismán. Recuerda, el rosario es una cuerda tendida desde el cielo, no un adorno, una escuela de confianza, no un seguro mágico. Esta noche, antes de dormir, toma el rosario que más amas, siéntate un momento en silencio y pon sobre tus rodillas
los nombres de los tuyos vivos y difuntos. Reza despacio como quien deja caer gotas de agua clara sobre tierra sedienta. Y cuando termines, susurra con Faustina: Jesús, en ti confío. Si deseas, escribe en los comentarios los nombres por quienes oramos. Que esta comunidad sea cenáculo y hogar. La paz comienza en una cuenta, en un acto de fe, en un corazón que se abre. Y la misericordia hace el resto, la oración por un hogar sanado. Imagina este momento: estás de pie frente al pequeño altar de tu casa, con un rosario recién bendecido entre tus manos. Las cuentas resbalan suavemente entre tus dedos y una vela encendida derrama su luz tenue que va disipando cualquier sombra. El aire que antes parecía cargado de tensiones y recuerdos amargos, ahora se siente ligero, como si una brisa invisible estuviera renovando cada rincón de tu hogar. Descubres en ese silencio sagrado que el poder no está en la madera o en el hilo del rosario, sino en la fe que late dentro de tu corazón y en la bendición que lo envuelve. Incluso un rosario humilde, sencillo, cuando se usa con devoción sincera, tiene más fuerza que cualquier objeto costoso tratado como amuleto. Con un corazón abierto, elevas tu voz y oras con las palabras que Santa Faustina enseñó: oh María Reina y Madre, consagramos esta casa a tu protección. Líbranos de todo mal y cúbrenos con tu manto de misericordia. Cada palabra se convierte en un soplo de paz, en un abrazo invisible que envuelve a tu familia. Mientras repites el Ave María, tu oración ya no es un simple sonido, es el latido de tu alma uniéndose al latido del corazón de Cristo. Y en ese instante pueden brotar lágrimas, no de miedo, sino de una alegría serena, la certeza de estar siendo liberado. Es el don de la sanación interior que Santa Faustina quiso dejar como herencia espiritual para todos los que confían en la misericordia de Dios. El mensaje de Santa Faustina permanece claro: todo lo que llevamos a nuestro hogar debe estar bajo la luz del discernimiento. No se trata de temer objetos en sí mismos, sino de reconocer que cuando se usan sin la intención recta o sin la bendición adecuada, pueden convertirse en cadenas que atan en lugar de abrir puertas al cielo. Las cuentas oscuras, rojas o llamativas que ella mencionaba en sus revelaciones no eran advertencias vacías, eran un llamado a la prudencia. La santa nos recuerda que el rosario no es un adorno ni un recuerdo folclórico, sino un instrumento de gracia, y que cada rosario, antes de ser usado, debe ser bendecido y ofrecido con el corazón limpio. Sus palabras no buscan sembrar miedo, sino despertar responsabilidad espiritual. Ora, confía y no tengas miedo. Así lo repite la tradición de los santos. Pero junto con la confianza se nos pide sabiduría. Examina los rosarios en tu casa, asegúrate de que provienen de manos confiables que han recibido la bendición de la Iglesia y que son usados con devoción auténtica. Cuando vivimos de esa manera, descubrimos que el rosario se transforma en lo que muchos santos han llamado el arma de estos tiempos, no de guerra ni de violencia, sino un arma contra la desesperanza, contra la división, contra la oscuridad que acecha en lo oculto. Es una cuerda de salvación que nos une al corazón de María y nos conduce al corazón de su Hijo. Si estas palabras han resonado en lo más hondo de tu alma, te invito a dejar en los comentarios la frase protección sagrada. De este modo, formarás parte de una comunidad que ora
y se sostiene mutuamente en la Fetnet. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Tal vez sin saberlo, alguien cercano a ti esté esperando esta palabra de consuelo y protección. Que la bendición de Santa Faustina y la misericordia infinita de Cristo permanezcan siempre en tu hogar y en tu corazón.